¿Te imaginas bailar una danza desde el placer que te cura y que además te ayuda a estar mejor en ti? Pues esto mismo me lo pregunté yo y en este video te quiero contar en qué va mi investigación de danza y Feldenkrais, únicamente para apasionados y apasionadas del movimiento. No se lo pierdan. Yo soy Pipe Porras, muchísimas gracias a Francesca por aceptar esta colaboración tan bonita. Para este video, Francesca preparó una sesión donde explora esta unión entre la danza, específicamente la danza contemporánea, y Feldenkrais. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es intervenir esa exploración con mis comentarios y contarles a ustedes lo que yo vaya viendo que puede conectarse directamente con lo teatral. Encontrar desde mi punto de vista esa conexión entre la danza, Feldenkrais y el teatro. Ok, yo ya sé hacer este movimiento en la danza. ¿Cómo es hacerlo desde una conciencia distinta del movimiento? Desde una conciencia más profunda, desde una conciencia más refinada del movimiento. Entonces empiezo por esas preguntas, empiezo a experimentar las diferencias, los cambios, y lo que hago es que me tumbo al piso, agarro la clase que a veces está grabada o a veces está escrita, la tenemos transcrita, y empiezo a hacer la clase con estas preguntas de la sensación que me dejó la clase, de las rutas de movimiento que se trazaron, de las exploraciones que hice, incluso también de lo que sentí, ¿sabes? Las conexiones entre la pelvis, los hombros, las conexiones entre el pie, la mano, el empuje del piso, todas estas cualidades del movimiento. Desde ahí son mis insumos para empezar a explorar el movimiento para llevarlo más a una versión más danzada. Y esto lo empiezo a llevar dentro de movimientos un poco más lejos, un poco más amplios, un poco más arriesgados, arriesgo un poco y vuelvo otra vez a lo pequeño. Empiezo a jugar mucho con esas ideas para poder encontrar una sensación más honesta del movimiento. Bueno, los puntos que más se diferencian de estas dos metodologías es que la danza, la adquisición de la danza viene por una experiencia en donde alguien más te muestra lo que haces, ¿no? Lo que tienes que hacer. Desde afuera te están marcando la ruta del movimiento, desde afuera te están diciendo, y generalmente siempre hay un maestro o alguien que está guiando y te está mostrando lo que tienes que hacer. Cuando llegas a Feldenkrais, la exploración del movimiento se da a través de comandos verbales que te dan, en donde lo primero que hacemos es explorar cómo sucede el movimiento en nosotros y luego nos vamos al movimiento. A través de ese movimiento exploramos, sentimos, y realmente lo último que estamos preocupados es en cómo se ve hacia afuera, ¿no? Es mucho más importante y privilegia la sensación. En la danza estamos explorando la técnica, un poco pensando también en cómo se ve, y a través de la adquisición de esa forma yo empiezo a explorar cómo se siente. Lo primero que podemos ver en este video, por ejemplo, desde mi punto de vista, es la progresión del movimiento, o lo que llamaríamos en teatro las gamas, que es, puedes empezar cualquier cosa, una calidad de movimiento, un diálogo, una emoción, con algo muy pequeñito, con movimientos muy mínimos, siendo muy consciente de lo que estás haciendo, y llevarlo a un extremo que en el caso del clown, que es una de las cosas que más me apasiona, le llamaríamos el delirio. O también podríamos empezar desde el delirio e ir en una gama descendente hasta terminar en un mínimo, ya sea del movimiento, del diálogo, de la acción, de la relación, etc. Te voy a dar una respuesta que a mis colegas no les va a gustar de la danza. Y te lo pongo no en mis palabras, en las palabras de una amiga, bailarina. Ella una vez estábamos trabajando juntas y yo le dije, ven, vamos a hacer una clase de Feldenkrais. Ella me dijo, ok, vamos a probar. Hicimos la clase juntas, yo no se la dirigí, sino que la hicimos con una grabación. Ella la hizo, terminó la clase, yo a duras penas volteo a mirar a ver en qué iba ella, y yo, va bien. Y se para, y apenas se para, y se me voltea a mirar y me dice, Francesca, nosotros somos unos salvajes con el movimiento, con el cuerpo, pero no somos tan diferentes a como lo es todo el mundo, porque el hábito
Y lo que socialmente creemos es que al cuerpo es algo a lo que hay que darle palo, porque el cuerpo aguanta todo. Y nadie nos dijo otra cosa, solo nos dijeron eso. Nadie nos dio otra idea sobre eso. Y entonces llegamos a la academia a estudiar teatro, danza, y entonces lo que hacemos es reforzar ese pensamiento con la cantidad de técnicas que aprendemos. Y está bien, porque hay que pasar por ahí para adquirir una técnica. Hay que hacerlo. Pero lo que pasa es que seguimos en lo mismo, nadie nos dice que hay otra manera. Entonces empezamos a adquirir una conciencia del cuerpo muy basada en el sobreesfuerzo, el dolor, la fuerza, y esto se vuelve un automatismo que finalmente termina en hacernos daño. Entonces es un tipo de conciencia que se adquiere, pero está muy limitada a que es la única manera de hacerlo. Entonces, cuando podemos encontrar otro tipo de conciencia, expandimos las posibilidades que tenemos, no solo en las creencias, sino también en nuestro cuerpo, nuestras capacidades de movernos, nuestra posibilidad de crear nuevos hábitos de movimiento, nuestra capacidad de bailar mejor, de actuar mejor, de cantar mejor, de sacar la mejor voz, de encontrar un apoyo mucho más estable para la voz, para los actores, por ejemplo. Entonces, nos perdemos de ese tipo de conciencia por estar abrazados y aferrados a un solo tipo de conciencia. Recuerda que esto es una colaboración con Pipe Porras, y allá en su canal también vas a encontrar un video maravilloso que hicimos en donde le cuento a Pipe todo lo que existe dentro del universo de Feldenkrais. No se lo pierdan, también tienen que ir allá a verlo. De lo que yo he venido buscando y explorando, parte de una pregunta, ¿no? Como me gustaría empezar a bailar una danza que no me hiciera daño, pero que sintiera ese placer del movimiento, sin terminar, sin que me cueste una rodilla, ¿sabes? Sin que me cueste un espasmo. Entonces, pero que a la vez tenga ese componente de organización que me ayude a estar mejor, no solo a sentirme mejor, sino que también habilite mi cuerpo para el movimiento, para movimientos más funcionales. Entonces, he venido explorando, claro, todo esto desde el centro de poder. Me interesa muchísimo las conexiones, el poder sentir en un pequeñito movimiento, poder sentir cómo baila todo el cuerpo adentro, y cómo eso también se puede agrandar y empezar a crear un movimiento que para mí tenga sentido y se siente bien, lo bailo y además me está mejorando. Entonces, en enfocarme en el sentido de conexión del cuerpo, ya no la disociación, sino la conexión de todas las partes del cuerpo. Entonces, eso es lo que he venido como, que me ha interesado y me ha llamado más la atención, porque además creo que hay una idea muy fija de que yo tengo un cuerpo y, por ejemplo, el hombro no tiene nada que ver con el otro hombro, de que la rodilla no tiene absolutamente nada que ver con la espalda dorsal. Y estas ideas separatistas del cuerpo, por así decirlo, creo que es lo que nos ha causado más problemas que soluciones. Entonces, cuando empiezo a entender esta conexión corporal y esta reconexión de las partes, yo le llamo el movimiento en red, empieza a experimentarse otras cosas, empiezan a sentirse otras cosas y empieza a ocurrir la danza por sí misma. Y además es lindo porque es una danza propia, ¿no? Porque nadie se mueve igual que otra persona. Entonces, digamos que esta partecita del movimiento en red me ha llamado mucho la atención. Te encuentras otras calidades y uno dice, ok, mira, encontré esto es distinto, y también puedo encontrar y aumentar un poco la velocidad y luego detenerlo, ver si el movimiento lo puedo devolver, qué tanto dominio tengo sobre el movimiento. Entonces eso, obviamente, después de una clase, todas esas sensaciones están mucho más vívidas en el cuerpo y te mandas a explorar con eso, ¿no? Como que tienes otras cosas para jugar, tienes nuevos juguetes en el cuerpo y entonces, juguemos, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces, claro, hay muchos cambios en la calidad del movimiento.
Debo admitir que en un punto de la exploración que hizo Francesca en este video, pensé mucho en el trabajo de la preexpresividad, sobre todo en que esta metodología o esta investigación que está llevando a cabo Francesca podría transformarse exactamente en ese trabajo preexpresivo del actor o del artista, que es el antes del escenario, cómo se prepara un actor o un artista para entrar en escena y ejecutar el espectáculo. Lo primero que pensé fue, wow, nunca me había imaginado que esto tenía una mecánica y un orden progresivo para hacerse. Entonces, siempre que vuelvo a hacer esa clase, y la he hecho muchas veces, me arroja información como de empezar a sentir cada parte del movimiento, ¿no? Entonces, es una clase que es boca abajo y empezamos a mover una piernita doblada hacia el techo, y ahí empieza a moverse la piernita doblada hacia el techo y me doy cuenta como este movimiento empieza a hacer algo en la pelvis. Y yo, espere, esto está haciendo algo en la cadera. Y más arriba, las costillas también, ok, va. Ahí ya paras, descansas, y cuando descansas y vuelves boca arriba, es muy interesante cuando pasan esos momentos de conexión, porque son como los ajá, como que tu cuerpo cae en cuenta de algo, y como decía una maestra Feldenkrais, viene un suspiro que es como un amén a ese momento que acaba de ocurrir. Cuando encuentras algo novedoso en el cuerpo, tu cuerpo te lo recompensa con una sensación placentera. Entonces añadimos que el otro talón que está de la pierna alargada empieza a moverse también al mismo lado donde va la pierna. Entonces entonces empiezas a sentir que, mira, la pelvis está más involucrada acá. Y cuando la pelvis se involucra, resulta que no es solo ella, como me contaron la historia, que la pelvis no tiene nada que ver con el resto, sino que evidentemente empieza a viajar el movimiento a través de ti, de la columna, de las costillas, y te das cuenta que tus costillas empiezan a cambiar el peso, y es tan raro que es, ¿no? Entonces, basta, suficiente. Ahí ya fue información suficiente, te vas boca arriba y descansas. Y luego, tras varias repeticiones, a un lado, al otro, incluso hay una parte donde juegas con tus ojos, y te das cuenta que tus ojos juegan un papel importantísimo en la dirección del movimiento, porque todo está conectado. Los ojos no pueden estar por ahí como, no, los ojos también hacen parte del paquete, porque incluso cuando estás de pie, tus ojos siempre tienen que estar orientados, siempre tienen que estar en el horizonte. No, tú nunca vas a ver una persona, por más torcida que tenga la espalda, así, hola Pipe, ¿cómo estás? No importa, si la espalda está torcida, van a hacer esto, así su espalda quede así. Y hay mucha gente que camina así, pero sus ojos están orientados. Los ojos son una parte fundamental del movimiento, de la organización, y estoy hablando del movimiento eficaz, ¿no? O sea, sin esfuerzo, en su mínimo esfuerzo y su máxima eficacia. Eso es un movimiento eficaz. Entonces, cuando empiezas a integrar los ojos, te das cuenta que el movimiento se vuelve más una espiral, que hay una calidad del movimiento que es la espiral infinita del movimiento, y que cuando entras con todo tú a esa espiral en el movimiento emerge sin esfuerzo y de una manera eficaz. Cuando ya entro en la parte de improvisación, ahí ya lo que hago es que, por ejemplo, agarro una idea que me resonó, y cuando hablo de una idea, hablo de algo que acabo de sentir, de experimentar, y me lo llevo. A ver qué más hasta dónde me puedo ir con esa espiral. ¿Qué pasa con la espiral? Ahora, ¿qué pasa con la espiral cuando empieza de la cabeza? Y empiezo a jugar con esa idea hasta que se me pierde la espiral, y ahí paro y descanso. Y yo, bueno, entonces simplemente me quedo con una sensación más en el pecho. Ahora, ¿qué puede partir de eso, no? ¿Qué puede partir? ¿A dónde me puede llevar? Ok. Y me voy siguiendo muy atenta. No cohibida, pero sí muy atenta de lo que estoy haciendo, de los trazos en el espacio, de la respiración, en qué momento dejo de respirar, en qué momento empiezo a apretar la mandíbula sin sentido, en qué momento empiezo a usarme de una manera ineficiente, agarrar lo simple y empezar a explorar a partir de eso. Algo súper clave aquí que me parece que Francesca está encontrando es el cambio de ritmos y velocidades en el movimiento. Y claro, es que en danza contemporánea se da, digamos que de una manera más, llamémoslo, espontánea,
porque estás moviéndote y de repente la misma música, el ritmo, la interacción con las otras personas hace que cambies las velocidades, haces que cambies la fuerza con la que manipulas tu propio cuerpo. Pero en Feldenkrais es distinto, porque como estamos trabajando a un nivel de conciencia superior, la calidad del movimiento a veces es más delicada, más suave, más tranquila, más lenta. Entonces esto podría hacer e influir en la danza, en que los movimientos de la danza se ralenticen, ¿no? Pero Francesca aquí está empezando a encontrar una forma de darle más velocidad, más fuerza, más rapidez a los movimientos, sin dejar de explorar Feldenkrais, sin dejar de ser consciente de su cuerpo, sin dejar de ser consciente de sus músculos, de sus huesos, de los puntos de contacto y sobre todo de su centro. Cuando yo empecé a estudiar Feldenkrais yo no entendía por qué parábamos, pero sí le sacaba muchísimo provecho a la pausa, porque ahí era en donde podía darme cuenta, ahí era donde podía checar las diferencias entre el inicio y el final. Ahí era donde me sentía bien, también ahí era donde me quedaba dormida. Hay que darle al cuerpo lo que necesita. Cuando estamos en un proceso de conciencia a través del movimiento, en una clase del método Feldenkrais, es justamente durante la pausa en donde el cerebro hace los cambios. Y es ahí en donde está la inteligencia del moverte en conciencia. El moverte en conciencia no es hacer y 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 hasta que le salga, sino que haces poco, en atención a lo que haces, y paras. Y ahí cuando paras ocurre el milagro. Cuando pausas en Feldenkrais es permitir que tu cerebro haga su trabajo. Y es reorganizar tu movimiento a través de la reorganización del sistema nervioso y el equilibrio del sistema nervioso. Y claro, si vamos a hacer una danza que está buscando mejorar la movilidad, mejorar el estar bien en el cuerpo, mejorar el estar pleno en uno mismo, ese componente tiene que estar. Porque ahí es donde ocurre el milagro, ¿no? Ahí es donde el cerebro trabaja, ¿no? Yo ya me moví, cerebro haga lo suyo, ¿no? Y es justo ahí, en ese momento. Hay algo que yo valoro muchísimo en los personajes y que tiene mucho que ver con lo que hablamos antes sobre las pausas, y es ese momento en que el movimiento pasa de la quietud al movimiento y del movimiento a la quietud nuevamente, y como que se repite ese ciclo, pero con diferentes rangos de velocidades, con diferentes rangos que tienen diferentes lapsos de tiempo en esas pausas. Y es porque esas pausas que generan entre la quietud y el movimiento nos hace pensar que algo va a pasar, como que hay expectativa, como que genera esa intriga que muchas veces los personajes de teatro y de cine generan, y que yo, como les digo, lo valoro un montón porque nos conecta. Y en el caso de la comedia nos da un respiro. Es decir, tú como espectador estarías todo el tiempo riéndote en una comedia, risa, 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 pero si no paras de reír, el espectador se fatiga y llega a un punto donde la energía empieza a caer. Entonces el comediante tiene que jugar entre esa energía cómica, ¿cierto? Y llevando al espectador a unos niveles de risa altos, y hace una pausa para que el espectador pueda respirar, y de nuevo retoma el comediante para llegar al espectador a un clímax mucho más alto en la exploración que está haciendo Francesca. Hay un momento de quietud, ¿cierto? Hay una pausa de reflexión y retoma el movimiento con mucha más fuerza, con mucha más velocidad, con mucha más seguridad. Respiración, quietud, reflexión, movimiento. Es que hay una cosa muy interesante, Pipe, con el movimiento, y es que el movimiento solo es legitimado si tiene cierta calidad y se ve bonito. Eso sí es danza. Pero cuando la gente camina es danza, porque es la expresión de su propio movimiento. Y te lo pongo así: todo el mundo camina diferente. Nadie camina igual. No hay dos cuerpos que se muevan igual. En ese orden de ideas, cada quien tiene su propia danza. Pipe, me acabas de resumir en una pregunta los 3 puntos a los que yo quiero mandar mi investigación. Porque sí, claro que es una improvisación.
pero es una improvisación sobre una base sentida de tu movimiento. Es una improvisación desde algo que tú estás sintiendo y eso cambia completamente tu sensación interna. Y que si se puede llegar a volver una partitura, yo creo que sí, porque pienso, bueno, si Feldenkrais pudo armar clases con esta forma de danzar más pequeñita, más consciente, más sentida, menos demostrativa, yo creo que sí, y es algo que también, créeme, que tengo en la cabeza y le he dado vueltas y yo digo, ok, me encantaría como empezar a estructurar un poco pequeñas danzas que puedan unir estos puntos de encuentro de las metodologías. Estamos trabajando en eso y claro, no sé qué pueda pasar porque también soy una apasionada y una amante de la dramaturgia. Me encanta el teatro, me encanta esta posibilidad que tiene la tabla de ser medio de comunicación, de contar historias, ¿sabes? Cuando estás en un escenario, tienes un teatro lleno, tienes 500 personas que pagaron por ir a verte. Ay, pues qué bueno comunicar algo, ¿no? Por último, algo que yo dejaría sobre la mesa para que todos opinen, incluso para que Francesca nos responda algún día de estos en algún video o en su página web o en algún lugar, es: ¿podría ser Feldenkrais lo que nosotros los actores llamamos una línea de pensamiento, pero para la danza? Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y también déjame tus comentarios de qué te gustaría hacer a ti con Feldenkrais, qué te gustaría investigar con esta metodología. Te invito a que te suscribas a mi canal, ya sabes, activa la campanita porque van a venir muchísimos más videos y la idea es que no te pierdas de absolutamente nada.